Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender a convertir unidades de medidas por el método de factor unidad y por el de potencia de 10 utilizando prefijos. Vamos a iniciar por el método factor unidad. Queremos convertir 0.4 kilogramos a libras. Entonces comenzamos colocando lo que queremos convertir, que es 0.4 kilogramos. Y ahora vamos a colocar a cuánto equivale una de esas unidades a la otra. Por ejemplo, vamos a tomar que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Pudimos verlo hecho de manera inversa. Por ejemplo, colocar que 1 libra es igual a la cantidad que equivale en kilogramos. Entonces, en este caso, entonces vamos a colocar la equivalencia que seleccionamos y como si fuese una fracción. Por ejemplo, la vamos a colocar de forma tal que si el kilogramo acá está arriba, colocamos entonces el kilogramo debajo para que se pueda eliminar. Entonces, la equivalencia nos dice 1 kilogramo, 2.2 libras, pues 1 kilogramo ponemos ahora arriba 2.2 libras y ya tenemos la equivalencia representada como una fracción. Sin embargo, al ser colocada de esa manera, vemos que kilogramo se va a eliminar con kilogramo y nos va a quedar la unidad requerida. Entonces tenemos ahora que multiplicar los numeradores, ponemos la raya de fracción y multiplicamos los denominadores. Por ejemplo, en este caso tenemos como numerador 0.4 kilogramos por 2.2 libras. La raya de fracción nos indica ahora multiplicar los denominadores. Acá esto representado como una fracción tendría un denominador 1. Entonces tenemos 1 por 1 igual a 1. Entonces ahora nos quedaría 0.88 en la unidad que se nos solicitó de libras. Sin embargo, vemos que la medida estaba representada por una sola cifra significativa, por lo que el resultado también debemos expresarlo con una sola cifra significativa y tiene 2. Recordemos que las cifras significativas son todas las cifras en una medida, exceptuando los ceros completamente hacia la izquierda. Entonces vamos a dejarlo en una sola cifra significativa. Como el 8 es mayor que 5, pues al anterior le sumamos 1 que quedaría siendo 9. Entonces el resultado sería 0.9 libras. Vamos a un segundo ejemplo. En este caso queremos convertir 2.3 metro cuadrado a centímetro cuadrado. Como siempre, debemos colocar en primer lugar lo que queremos convertir, que es 2.3 metro cuadrado. Y ahora vamos a utilizar la equivalencia de una de las unidades a otra. Por ejemplo, ponemos cuánto equivale una vez esa unidad con respecto a la otra unidad de medida. En este caso, vamos a tomar la unidad elevada a un exponente 1. Sin embargo, en ese caso tenemos que en la fracción colocar el exponente al que está elevado la unidad. Por ejemplo, vamos a colocar ahora la equivalencia tomando en cuenta que el metro cuadrado está arriba como numerador. Entonces, la equivalencia debemos colocar el metro como denominador, igual en este caso a 100 centímetros. Entonces vemos que al colocar este 2 elevando a toda nuestra equivalencia, nos va a quedar el metro cuadrado igual que la unidad inicial, por lo que sí se va a eliminar. Entonces ahora multiplicamos los numeradores, 2.3 metros cuadrados por 100 que está elevado al cuadrado y el centímetro que también está elevado al cuadrado. Colocamos la raya de fracción y vemos que acá también el 1 está elevado al cuadrado y que el metro también, ¿verdad? Está elevado al cuadrado. Recordar que acá este exponente, ¿verdad? Actúa sobre el número y también sobre la unidad. Entonces, finalmente, tenemos que se han eliminado el metro cuadrado con el metro cuadrado y nos quedará en la unidad solicitada. Entonces ahora tenemos 2.3 por 100 al cuadrado, que es igual a 10.000, entre 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces nuestro resultado es de 23.000 en la unidad de centímetro al cuadrado. Pero de igual manera vemos que acá nuestra medida inicial estaba representada por dos cifras significativas, pues vamos a llevar el resultado también a dos cifras significativas porque ahora mismo tiene 5. Entonces vamos a convertir a notación científica. Como todo número entero, podemos representarlo con un punto al final a la derecha. Entonces en este caso nos deberíamos mover
4 lugares, quedándonos en 2.3 por 10. Como tuvimos que mover el punto 4 veces, nuestro exponente 4. Como movimos el punto a la izquierda, pues nuestro exponente es positivo. Entonces, finalmente tenemos que 2.3 metro cuadrado equivale a una medida de 2.3 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. También podemos utilizar este método para convertir más de una unidad de manera simultánea. De igual manera, también se puede convertir no solamente dos unidades, sino más de dos unidades de manera simultánea. En este caso, hemos seleccionado convertir una cantidad física de densidad de 0.94 gramos centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico. Empezamos colocando siempre lo que queremos convertir, que es 0.94 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahora vamos a colocar las equivalencias de una unidad a otra como fracción. Aquí vamos a tomar que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces colocamos, en este caso son dos equivalencias porque queremos convertir dos unidades de manera simultánea, pues ahora vamos a colocar dos fracciones. En primer lugar, nos fijamos que el gramo está arriba, pues en la equivalencia debemos colocar el gramo debajo para que se puedan eliminar. Entonces tenemos 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y para poner la otra equivalencia también observamos que el centímetro está debajo como denominador, pues en la equivalencia tenemos que poner el centímetro arriba como numerador para que se puedan eliminar. Entonces 1 metro equivale a 100 centímetros. Finalmente vemos que entonces dimensionalmente se va a eliminar gramo con gramo y centímetro cúbico con centímetro cúbico. Entonces tenemos ahora que multiplicar todos nuestros numeradores. 0.94 por 1 por, recordar acá que el centímetro está elevado al cubo. Entonces la raya de fracción y abajo tenemos 1 por 1000 que equivale a 1000 por 1 al cubo que también es igual a 1. Entonces acá vemos que arriba nos quedó la unidad de kilogramos y debajo este metro está el cubo, por lo que nos quedó en la unidad de metros al cubo. Entonces tenemos que 0.94 por 1 por 100 al cubo nos da 940.000 y que 1000 por 1 nos da 1000. Arriba la unidad de kilogramos y abajo metro cúbico. Finalmente tenemos 940.000 entre 1000 igual a 940 en la unidad solicitada de kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, vemos que la medida que queríamos convertir tenía dos cifras significativas y nuestro resultado tiene 3. Vamos a llevar la notación científica que nos quedaría 9.4 por 10 elevado a 2, moviendo el punto 2 veces hasta llegar a un número menor que 10 y mayor o igual a 1. Entonces, en este caso ya sí tenemos el resultado con dos cifras significativas igual que la medida original. Vamos ahora a utilizar la conversión, pero por el método de prefijos de medidas. Los prefijos son letras que nosotros colocamos delante de una unidad para representar un múltiplo o submúltiplo de esa unidad de medida. Por ejemplo, si vamos a tomar en consideración la unidad de metro, que corresponde al Sistema Internacional para la Longitud, entonces colocándole esa letra de prefijo delante de esa unidad de metros, ya vamos a considerarla como una cantidad mayor o menor a la unidad. Por ejemplo, si colocamos la letra G mayúscula delante de la unidad de metros, esa G representa el prefijo giga, que equivale a 10 a la 9. Es decir, que colocando la G mayúscula delante de metro, ya estamos haciendo que este metro pase a ser 1000 millones de metros. De igual manera, acá el prefijo M mayúscula representa el prefijo mega, que equivale a 10 a la 6. Entonces, al colocar la M mayúscula delante de la unidad de metros, estamos diciendo que esto equivale a 1 millón de metros. De igual manera, al colocar la letra K, que equivale al prefijo kilo, 10 a la 3, estamos representando 1000 veces un metro. En este caso, la letra H, que corresponde al prefijo hecto, que simboliza 10 a la 2, nos dice que ahora tenemos 100 metros. La letra D, que representa el deca,
una potencia de 10 elevado al exponente 1 nos indica que tenemos acá 10 veces un metro. Utilizando la D, pero como minúscula, representa ahora una cantidad menor a un metro que simboliza el prefijo deci o 10 a la menos 1 que nos indica una décima de un metro. También el prefijo centi significa 10 a la menos 2, que en este caso equivale a la centésima de un metro. También acá tenemos la letra M minúscula que equivale al prefijo mili, 10 a la menos 3, que corresponde a la milésima de un metro. Así también tenemos el prefijo miu, que se lee como micro y equivale a 10 a la menos 6, que nos indica una millonésima de un metro. Pero lo pudimos haber hecho con cualquier otra unidad. Por ejemplo, para la cantidad de física de masa, tomando en cuenta la unidad de gramo en el sistema sexagesimal, vemos que a esa unidad también le podemos colocar los mismos prefijos. Lo único que cambiaría acá es que en lugar de ser, por ejemplo, 1000 millones de un metro, ahora sería 1000 millones de un gramo. Entonces, de igual manera, acá este prefijo sigue simbolizando esta misma cantidad en potencia de 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conversión utilizando esos prefijos? Simplemente vamos a tomar en consideración a cuál potencia de 10 equivale el prefijo que estamos considerando. Primero, debemos tomar en cuenta que para hacer la conversión de unidades por estos prefijos, debemos utilizarlo para convertir cantidades conservando la misma unidad del sistema de unidades. Por ejemplo, vamos a convertir de kilogramos a gramos y vemos que acá estamos conservando la misma unidad del sistema de unidades que es el gramo. Entonces ponemos la cantidad que queremos convertir, que es 0.4 kilogramos. Entonces tomamos en consideración el prefijo que tiene esta cantidad, que es el prefijo kilo. El prefijo representado por K, que equivale a 10 a la 3. Entonces sustituimos el prefijo K por su equivalencia de 10 a la 3. Entonces ya tenemos que nuestro resultado 0.4 por 10 a la 3 equivale a 4 por 10 a la 2 y ya nos quedó en la unidad de gramo. Pero también podemos utilizar los prefijos para hacer conversiones de unidades elevadas a otro exponente distinto de 1. Por ejemplo, si queremos convertir 6.2 centímetros cuadrados a metro cuadrado, primero colocamos lo que queremos convertir, 6.2 centímetros al cuadrado. Entonces tomamos en consideración que ese prefijo centi equivale a 10 a la menos 2, pero acá esta unidad tenemos que también ver que está elevada al cuadrado y ese cuadrado afecta tanto al prefijo como a la unidad fundamental. Es decir, que debemos elevar a ese cuadrado tanto al prefijo que equivale a 10 a la menos 2 como a nuestro metro. Entonces nos quedaría igual a 6.2 por 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Recordar que acá cuando en una base 10 estamos utilizándola por otra potencia, ponemos la base 10 y multiplicamos los exponentes. Entonces nos queda 10 elevado a menos 2 por 2. De igual manera, acá el metro tiene un exponente 1, entonces nos quedaría multiplicando el exponente 1 por ese cuadrado. Entonces tenemos finalmente 6.2 por 10 elevado a menos 2 por 2, que es menos 4, y nuestra unidad metro 1 por 2, que es igual a 2. Entonces ya hemos convertido utilizando prefijos desde centímetro cuadrado a metro cuadrado. Nos fijamos que acá el resultado ya nos quedó con dos cifras significativas igual que la medida que queríamos convertir. Pero también podemos hacer lo inverso. Puede ser que queramos convertir una unidad a otra que sí utilice un prefijo. Por ejemplo, 5.5 metros a micrómetros. Entonces, en este caso ponemos siempre en primer lugar lo que queremos convertir, que es 5.5 metros. Entonces, ahora vamos a colocar esta cantidad numérica. Sin embargo, como queremos que en esta unidad
aparezca el prefijo micro, pues vamos a poner delante de esta unidad fundamental a qué equivale ese prefijo micro, que es a 10 a la menos 6. Sin embargo, no podemos decir que 5.5 metros es igual a 5.5 por 10 a la menos 6 metros. Para que esto no se altere, tenemos que hacer lo inverso. Por ejemplo, si vamos a multiplicar por 10 a la menos 6, pues tenemos que dividir de este lado entre 10 a la menos 6. Recordemos ahora que cuando estamos dividiendo por una potencia, podemos representar este denominador pasando arriba como numerador, pero cambiándole el signo al exponente. Por ejemplo, que una cantidad esté entre 10 a la menos 6 es lo mismo decir que se esté multiplicando arriba por 10, pero elevado a 6 positivo. Entonces tenemos de esta manera que ya de este lado 10 a la menos 6 equivale a nuestro prefijo micro, que ya lo podemos representar con la letra μ. Entonces, finalmente tenemos que 5.5 metros equivale a 5.5 por 10 a la 6 micrómetros. Esperemos hayan entendido todo lo detallado en este video. Cualquier cosa pueden atrasarlo o pausarlo para entender mejor.